Soy el pastor Elmer García, pastoreando en Hijos de Apurímac, en Atevitarte. Agradezco a la Iglesia Salamanca por invitarme a estar nuevamente en este su tiempo devocional. Para esta oportunidad quiero compartir con ustedes lo que está en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, donde dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». La palabra muestra también se traduce o significa presentar o exhibir. Quizás son términos que no nos acostumbramos a aplicar, ¿no?, en este versículo en particular. Y por cierto, necesitamos considerar en este caso para hoy. Ahora, en este versículo, Dios nos muestra su amor en dos diferentes maneras. ¿Cómo así? En primer lugar, pues quiero compartir con ustedes que Dios muestra su amor con nosotros en la muerte de Cristo. Hay una anécdota en la vida de Vernon McGee, un pastor, escritor, conferencista, ya está con el Señor, por cierto. Él cuenta sobre un joven en la época de los hippies. Algunos como su siervo en particular debe acordarse de ellos. Este joven hippie tenía la palabra amor escrita en su gorra, en su abrigo, en sus pantalones y hasta en sus zapatos. El doctor McGee le preguntó: ¿por qué lo hiciste? El joven le dijo: bueno, porque Dios es amor. El doctor McGee estuvo de acuerdo con eso. Pero el joven añadió: Dios me salvó por su amor. Allí entonces el doctor McGee le contestó: yo no estoy de acuerdo con eso. Dios nos salva por su amor. Y luego el doctor McGee dijo: hablando con aquel joven que tenía amor escrito en sus ropas, le pedí que me mostrase un versículo en la Biblia donde dice que Dios te salva por su amor. Por supuesto, no sabía ninguno. Dios te salva por su gracia, no por su amor. Dios ha demostrado su amor por ti en que Él ha dado a su Hijo para morir en tu lugar. Él pagó la pena por tu pecado. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo unigénito a morir en la cruz. ¿Para pagar qué? Para pagar la pena de tu pecado y reconciliarte para consigo mismo. Tú no eres salvo por el amor de Dios, por así decirlo. Tú eres salvo por el Hijo de Dios, por medio de su muerte en la cruz y resurrección de la tumba. La Biblia enseña que la raza humana entera se apartó de Dios y ahora yace en un estado arruinado. Dice el versículo 12 de este mismo capítulo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y fue en este estado deplorable, arruinado, que Dios mostró su amor para con nosotros al enviar a Cristo a morir en la cruz. Entonces, volviendo al versículo que cité iniciando: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. La Biblia enseña la muerte vicaria de Cristo. La palabra vicaria significa sustituto, tomar el lugar de otra persona, el sufrir de una persona en lugar de otra. Y esto es exactamente lo que Cristo hizo por ti, hizo por mí. El Hijo unigénito de Dios bajó del cielo, nació en un pesebre, fue a la cruz a pagar vicariamente, sustitutoriamente por tu pecado. Él murió por tus pecados en tu lugar, como tu sustituto, para que tú no seas castigado por el pecado si vienes a Cristo y crees en Él. Ve cómo de su cabeza, sus manos, sus pies
fluyen mezclados el dolor y el amor. ¿Se habrá juntado antes tal amor y tal dolor, o las espinas mostraron tal rica corona? Esto es parte de un poema de Isaac Watts, himnólogo cristiano. Muchos de nuestros himnos lo cantamos hoy en día, a pesar que él escribió esto en el siglo XVIII. Dios mostró su gran amor por nosotros, enviando a Cristo Jesús a morir en nuestro lugar y a tomar nuestro castigo. Repito, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. He salteado una frase. Si está con una Biblia en la mano, seguramente se dio cuenta que sí. Bueno, insertemos la frase que salteé. Dios muestra su amor para con nosotros en la muerte de Cristo, siendo aún pecadores. Invertir esa orden pues no trae, surte la misma explicación. Ahora, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, a pesar de ser pecadores. Entonces, no debes pensar que Dios te aceptará si tratas de ser bueno. Tenemos nosotros en nuestro hablar, en nuestro castellano, el gerundio o el presente continuo que llamaríamos pues en el idioma del Nuevo Testamento. Ningún método externo te puede limpiar. El pecado está enraizado, muy adentro. Esa naturaleza pecaminosa es herencia del primer hombre que pisó esta tierra, Adán. Y por cierto, como dice el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, así nace cada ser humano. Nace, como diría el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, muertos en delitos y pecados. El pecado ha matado el entendimiento de Dios. El pecado ha plantado dentro de ti un corazón rebelde contra Dios. El pecado te ha cortado de Dios, lo ha hecho parecer irreal para ti. Pero gracias a Dios, Él mismo ha provisto una manera para que tú puedas escapar de la sentencia del juicio por el pecado que está pendiente en ti. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Completamos el mensaje de este versículo. Cristo murió por nosotros cuando éramos aún pecadores, o cuando somos pecadores continuos. No hemos pecado una sola vez, ni dos, sino que miles de veces. Ahora, pese a cuán limpio parezcas ser por fuera, has sido manchado por pecados innumerables, incontables. Ahora, piensa, ¿estás pecando contra la misma persona que murió por ti? ¿Te has burlado de Cristo alguna vez? ¿Has alguna vez rehusado venir a Cristo? ¿Lo has considerado una persona sin importancia en tu vida? Si has hecho alguna de esas cosas, has pecado en contra de la misma persona que murió para salvarte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi amigo, ¿abandonarás tus prejuicios y opiniones religiosas esta mañana y vendrás a Cristo, quien te amó tanto que dio su vida en la cruz para salvarte del juicio por tus pecados? El último sermón que Cristo nos presenta en el Evangelio de Marcos tiene estas palabras: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Si rechazas y desprecias a Jesús, ¿qué esperanza tienes tú de ser reconciliado con Dios? ¿Qué esperanza tienes
de escapar de las llamas del infierno eterno. La demostración máxima, suprema, del amor inmenso de Dios se da en el hecho de que Cristo muere por los impíos, por seres humanos totalmente injustos e indignos de recibir cualquier bendición y de ser amados. Esa clase de amor inmerecido y abnegado está por completo demostrado en que Él envió a su Hijo, y fuera de la comprensión justamente humana. Pero es el amor que el Dios justo e infinito, santo, tuvo para con nosotros pecadores. Ahora nos preguntaríamos, pues terminando, ¿cómo muestra la muerte del Hijo el amor del Padre? Pablo, en una carta a los Corintios, la segunda carta, busca responder esta pregunta. Fue más difícil para el Padre enviar a su único Hijo, y debido a que Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. La demostración del amor de Dios no es tanto en que Jesús murió, sino por quién murió Jesús. Por pecadores, por injustos, por rebeldes en contra de Él mismo. Entonces, ¿cuál es tu respuesta, mi amigo? ¿Y cuál es tu actitud, mi hermano? El mundo está yendo rumbo a la condenación. Y nosotros que ya conocemos el Evangelio de Salvación, ¿qué estamos haciendo? Recuerde entonces pues este pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendiciones en este día y sigamos cumpliendo fiel el mensaje del Señor.